Justamente eso es lo que quiere este programa, estas becas, ¿no? Que no solo se ayude a la persona, sino a su comunidad y, ¿por qué no, a más de un país? Porque estas... Crece, podcast del Pronavec. Conoce de cerca la experiencia detrás de la educación. Hola, bienvenidos al podcast Crece del Pronavec. Mi nombre es Freddy Ruiz. Hola a todos, yo soy Daniela Mercado. Y estamos en un episodio especial. Así es un episodio de reflexión también. Yo voy a decir por lo pronto que es un episodio especial porque nunca antes habíamos hecho un episodio así. El podcast Crece es para que los becarios cuenten sus conocimientos, compartan sus conocimientos y cuenten sus historias, sus experiencias. En cambio, aquí, ¿qué vamos a hacer? En cambio, aquí vamos a hablar sobre por qué hacemos este podcast, por qué contamos esas historias de los becarios, por qué Pronavec difunde masivamente las historias de los becarios. Por eso es un episodio diferente. Así es. ¿Y por qué es un episodio reflexivo, Daniela? Porque bueno, estamos finalizando el año, vamos a iniciar uno nuevo y es importante reflexionar, analizar todo lo bueno que hemos hecho, todo tal vez en lo que podemos mejorar, para que demos un servicio, en este caso un producto que es este podcast, con mucha mejor distribución de temas, de historias, ¿no? ¿Y qué es lo mejor que hemos hecho? Las historias de los becarios, que es justamente lo que queremos repotenciar. Y bueno, ¿qué te parece si empezamos hablando sobre eso? ¿Por qué Pronavec cuenta, difunde masivamente las historias de los becarios? Porque los becarios hacen cosas sorprendentes, hacen cosas maravillosas y creemos que todo peruano, no solo todo peruano, el mundo entero debe conocerlos, debe conocer el proyecto que lideran, debe conocer la experiencia de vida que tienen. Entonces es crucial que los conozcan, ponerlos en vitrina para que el mundo entero los conozca y se motive. ¿Qué becaria nombrarías tú de una de las historias que Pronavec ha publicado? Por ejemplo, se me viene a la mente de Caitlin García. Ella es una becaria, es una maestra que ganó una beca especializada en docentes, beca del Pronavec, que le ayudó a estudiar esta carrera, ¿no? A la que ella tiene mucha vocación. Y lo interesante, justamente como decías hace rato, es que hacen cosas increíbles. Caitlin, por ejemplo, creó un robot digital para mejorar la enseñanza de los niños en las aulas. Y lo hizo sin saber programación. No sabía inicialmente programación, pero ella se preparó a través de internet, ahí vio cursos y se preparó en programación. Ahora ya sabemos que está estudiando además en eso. Creo que está llevando una especialidad en el Tecnológico de Monterrey en ese tema, o sea que se está convirtiendo en un especialista en aplicar tecnologías hacia la educación. Entonces, como dices, ella se preparó en este tema y creó un robot digital para lograr, fíjate qué interesante, que en un salón de clases los niños pierdan el miedo a hablar, porque Caitlin dice que es importante que los niños hablen, se expresen, pregunten, cuestionen, claro. Es una excelente historia la que está recordando. Y así podemos contar varias más. Muchas más. El podcast Crece. ¿Cuántos podcasts hemos grabado? No tengo la cifra. No tienes la lista exacta. Claro. Son más de 100, te contaré. Ok, más de 100. Perfecto. Y bueno, creo que lo que está logrando este podcast es justamente lo que apuntamos, ¿no? Que más personas conozcan de estas historias y pregunten, intenten averiguar más cómo obtener estas becas del Pronavec. Porque, ¿cuál es el objetivo también de exponer las historias de los becarios? Que más jóvenes postulen a las becas. Exacto, ese es un objetivo de los principales, ¿no? Que conozcan la beca y que se animen a postular, que conozcan a través de los mismos becarios, pues, qué te piden, cuál es el perfil que hay que tener, porque también, como sabemos, luego hay mitos, ¿no? Ideas que no son ciertas sobre las becas del Pronavec, y bueno, son los mismos becarios que en sus propios testimonios te dicen en qué consiste la beca y cómo ganarla. Claro, ellos, por eso decimos, son embajadores del Pronavec. Embajadores del Pronavec. Porque llevan la esencia o la cultura de lo que es el Pronavec a todo lugar que vaya. En su universidad, en su hogar, en su comunidad, etcétera, ¿no? Y entonces, eso es lo bonito que tiene este programa del Estado, Pronavec,
no solo beneficia a ellos, sino también a todo su entorno. Exacto. ¿Cuál dirías tú, Daniela? A ver, ¿cuál dirías tú que es el perfil, no un perfil definitivo, más o menos, cómo lo dirías tú en tus palabras? ¿Cuál es el perfil del becario del PRONAVEC? ¿Qué dirías tú según las historias que has recogido, que has contado? Bueno, las características comunes que tienen las historias de los becarios, que tienen los becarios, principalmente que son perseverantes, son resilientes, sí. Son también innovadores, ingeniosos. Ingeniosos, sí. Que justamente son las características que sé que todo peruano tiene, pero que se deben repotenciar para que se logre el desarrollo del país, más de lo que ya estamos, ¿no? Crece, podcast del PRONAVEC. Para más información, síguenos en nuestras redes sociales y nuestra página web www.gov.pe/PRONAVEC. Algunos de ellos postularon 1, 2, 3 veces, sí. 4 veces. Hemos contado esas historias de perseverancia. Hace poco, por ejemplo, hemos grabado un podcast que ya, pues se va a publicar en los próximos días, de una becaria que postuló a la beca Generación del Bicentenario, que es la beca para estudiar un posgrado en el extranjero, 3 veces, Daniela. 3 veces. En el 2019 no fue seleccionada. En el 2020 tampoco. Y en la tercera, pues dijo así como, bueno, ya casi un poco diciendo, a ver qué pasa. Se lanzó y ganó la beca y estudió su posgrado y ya regresó al Perú. ¿Y cuál fue la diferencia entre los 2 primeros y a la tercera que sí la hizo? Bueno, yo creo que mientras vas postulando, según lo que nos cuentan los becarios, mientras vas postulando a la primera, a la segunda, o sea, como que ya conoces el proceso. Ya conoces el proceso, vas reuniendo, en el caso de la beca de posgrado, pues tienes que reunir documentos, tienes que, por ejemplo, el apostillado, tienes que reunir las cartas, por ejemplo, ¿no? Claro. Las cartas de recomendación. Todo esto lo sé porque los becarios lo cuentan. Las cartas de recomendación que en algunas universidades te piden para que puedas presentarte, algunas universidades te piden que hagas algún ensayo donde tú cuentes tu motivación de por qué quieres estudiar un posgrado en esa universidad. Entonces, ya la primera vez que postulas, de repente como que vas reuniendo eso y no está de repente todo bien. Y también van ganando experiencia, ¿no? Vas ganando experiencia. Claro, van ganando más experiencia, también voluntariados en otros proyectos o iniciativas propias que tienen, más recomendaciones tal vez. Claro. Entonces, ¿cuál es lo que queremos resaltar al comentar ello? Es que no necesariamente si no la agarras a la primera ya te debes desanimar, ¿no? Las oportunidades están, puedes hacerla más de una vez, no solo beca Generación, sino beca 18 incluso. Sí. Ahora, beca 18 sabemos que tiene distintas modalidades y cada modalidad tiene hasta un límite de edad, pero no es solo 18 años, ¿no? Es 22 años, 30 años, sí. Varía. Incluso hay modalidades que no necesitas tener una edad máxima, no hay límite de edad. Como la beca Repared, por ejemplo. CNA, PA, población afroperuana, comunidades nativas amazónicas, ¿no? Entonces, sí. La verdad que PRONAVEC tiene distinta variedad de oportunidades. Sí. Y no necesitan aprobar a la primera y ya, no más, ¿no? Tienen la opción de seguir intentando. Y eso es justamente la característica que comentábamos, la perseverancia y la constancia. Sí. Y también comentaste entonces que los becarios son innovadores. Innovadores, claro, sí. claro. ¿Por qué dirías que son innovadores? Por ejemplo, es innovador porque, como todo peruano, ve su realidad y puede identificar las necesidades que hay, en lo que se puede mejorar. Ahora, reconozcamos también que los beneficiarios del PRONAVEC son personas que viven en condiciones de vulnerabilidad, ¿no? Sí. O bien pobreza extrema, no necesariamente solo en estos aspectos, sino también que estén en condición de vulnerabilidad o situación especial, por ejemplo, Fuerzas Armadas, comunidades nativas amazónicas. Entonces, estas poblaciones tienen otras realidades, tal vez mucho más vulnerables. Es por eso que se ven otro tipo de problemas y necesidades, ¿no? Y eso también te da como una atención, una sensibilidad hacia pues esos problemas, esas brechas que tiene el Perú y que hay que atender, ¿no? Los becarios, al conocer esa realidad, entonces pues quieren aportar a mejorar el país. Te cuento que eso es algo que destacan
Claro. en sus perfiles, ya cuando egresan, pues que tienen esa visión, ¿no? Una historia súper conocida que justamente retrata esto que comentamos es la de Julio Garay. Claro. Él Julio Garay. sufrió de anemia en su infancia. Ahí está, es el mejor ejemplo. Claro. Tienes razón. Él Sufrió anemia y ya de profesional, con el apoyo del Estado a través de Beca 18, pudo crear un producto que combata esta enfermedad tan grave que involucra a tantos niños del país, ¿no? Sí. Y ahora lo está haciendo, lo está realizando. Él es innovador, por ejemplo, resiliente, perseverante. Sí, Julio tiene todo eso. Y ahora está impactando en el Perú con las galletas y otros productos que realiza con NutriH para vencer la anemia en el Perú y más allá de las fronteras del Perú, porque ya Julio nos contaba también que pues ya creo que se está a punto ya por exportar a otros países. Qué bueno, y justamente eso es lo que quiere este programa, estas becas, ¿no? Que no solo se ayude a la persona, sino a su comunidad y, ¿por qué no, a más de un país? Porque esta solución, esta enfermedad, por ejemplo, la anemia no solo afecta al Perú. Justamente hace poco, Spotify, que es una de las plataformas donde principalmente se aloja el podcast, pues ha dado su reporte de fin de año. Y ahí dice, por ejemplo, que el podcast se escucha en distintos países, no solo en el Perú. El podcast Crece del Pronavec se escucha más o menos, creo que decía, en 40 países. Lo que sí recuerdo claramente es que los países donde más se escucha es luego de Perú, claro, en primer lugar Perú, pero luego también Argentina, Colombia y Ecuador. Perfecto. Y justamente Latinoamérica, estos países latinoamericanos también impactan en estos países algunos proyectos de nuestros becarios. Cierto, claro. Como mencionamos hace rato, Julio Garay, por ejemplo, ganó este concurso de History Channel y ahí participaron proyectos de distintos países. Y además también que en estos países también con muchas similitudes con el Perú también ellos tienen pues sus propias becas, ¿no? Claro. Donde destaca, por supuesto, la beca del Pronavec, pues del Perú. Así es. Claro que sí. Y ese es el objetivo, que pueda destacar, pero también que se replique este ejemplo de política pública en estos países, en más países, y así se sigan transformando vidas, ¿no? Y para las personas, ¿qué te parece si también les decimos cómo pueden participar las personas que nos están escuchando? Así es, todo beneficiario del Pronavec, todo becario tiene a un asesor de bienestar que siempre está asesorándolo en todo el transcurso de su carrera. Que está en la universidad, en el instituto donde estudia, ahí hay un asesor, como dices, un especialista del Pronavec. Claro, y también tiene contacto directamente con los beneficiarios, entonces ellos pueden comunicarse, los becarios pueden comunicarse con los asesores y ellos ya nos trasladan la información a nosotros, que somos la Oficina de Comunicaciones y Relaciones Institucionales, para coordinar y grabar el podcast. Claro, que se animen a grabar, escuchen los podcasts, van a encontrar similitudes de repente con sus historias y también la invitación, Daniela, creo que es para que ellos se animen a desarrollar sus propias historias, que se motiven, que se inspiren con estas historias y pues que hagan sus propias innovaciones, que sus investigaciones, sus estudios. Porque de hecho todos tienen el talento, ¿no? Todos tienen un talento distinto tal vez, pero tienen ahí el talento y entonces desarrollen esos proyectos. Si alguna vez tuviste la idea, lánzate, hazlo. Tienes el apoyo del Pronavec, tienes el apoyo de tu comunidad de becarios también, de tu universidad, de tu familia, etcétera, los distintos círculos que tengas. Entonces hazlo, anímate. Y a los que ya tienen ciertos proyectos también, o tal vez solamente que cuenten sus historias de vida, de perseverancia, que todos lo tienen. Sabemos que hay un montón de historias ahí detrás. Contáctense con el Pronavec, con su asesor de bienestar y queremos escucharlo, queremos grabar esas fotos, queremos que estén aquí sentados y conversar. Bueno, pues Daniela, entonces este ha sido, como dijimos, un podcast especial, reflexivo, sobre las historias que se cuentan en el podcast Crece del Pronavec. Y bueno, pues ya vendrán más podcasts, ¿verdad? Sí, así es. Yo quería cerrar también con esta idea de que, ¿por qué hablamos tanto de las historias, no? Es necesario informarlos, exponerlos, comentarlos, pero también tengamos en cuenta que estas historias de los jóvenes nos ayudan a conocer de dónde venimos y también a conocer más al Perú, ¿no? Sí. Porque son estos jóvenes los que muestran las distintas realidades. Entonces, si nos conocemos más como país, vamos a poder avanzar en conjunto. Entonces, ese justamente es el objetivo también
la visión que tiene el PRONAVEC para hacer este tipo de contenidos informativos. Y también voy a agregar a eso que dices, también es conocer el Perú y también conocerse uno mismo, una misma, Daniela, porque algo de que pasa con los becarios que graban los podcasts es que se ponen a pensar, a reflexionar sobre sus historias mismas y ellos nos cuentan, porque hemos hecho una encuesta sobre esto, ellos nos cuentan pues lo mucho que han aprendido y a partir de ese aprendizaje sobre sí mismos, pues han potenciado mucho más sus carreras, sus proyectos. Claro, así que también conocer al Perú y... Perfecto. Y hacer una lectura de uno mismo, ¿no? Exacto, Perfecto. también. Agradecemos definitivamente también la compañía que nos han dado en este año, nos han acompañado y también por vernos en este episodio de despedida de año. Pues, gracias. Listo, muchas gracias. Hasta un próximo episodio. Chao. Adiós. Chao. Este episodio llegó gracias a Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo PRONAVEC del Ministerio de Educación. La educación transforma vidas.